Amados, tome la palabra de Dios. Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13, por favor. Permítanme entregarle la palabra que Dios me dijo para ustedes también en esta noche, por favor. Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13. Los que no tienen la Biblia, vamos a ver si acá nos colocan en la pantalla el versículo o los versos que más adelante estaremos leyendo. Marcos capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿Lo tienen? Cuando usted lo tenga, identifíquese con un amén fuerte, por favor. Amén. ¿Lo tienen? ¿Seguro? Leemos entonces la palabra del Señor. Dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servía. Levante la Biblia, por favor. Levante sus manos. Diga así conmigo: Señor Jesús, en esta noche habla a mi corazón a través de tu palabra. Diga: Señor, mi mente, mi corazón y mis oídos están dispuestos para oír, para recibir y aplicar tu palabra. Amén. Amén. Siéntese, por favor, desocupe sus lindas manos y bríndele un fuerte y bonito aplauso al Señor. Y decórele ese aplauso con un gloria y con un aleluya, por favor. Vamos, un gloria y un aleluya. Glorias sean dadas al Señor. Amén. Hermanos y hermanas, presten atención los próximos minutos, porque le voy a compartir la palabra que Dios puso en mi corazón para todos ustedes. Todos nosotros, los hijos de Dios, estamos expuestos a vivir momentos de dificultades. Jesús dijo en Juan 16:33: en el mundo ustedes van a tener aflicción. Parafraseando esto, Jesús nos quiere decir lo siguiente: ustedes van a sufrir en el mundo. No les voy a decir que todo va a ser color de rosa. No les voy a decir que todo va a estar bien. Ustedes van a pasar por situaciones difíciles. Van a venir tiempos de turbulencia. Van a venir tiempos donde estarán metidos en el desierto. Van a ser afligidos, van a llorar, van a ser angustiados. Pero la parte B de ese versículo 33, Jesús conforta el corazón de sus discípulos. En la parte A, el Señor le da una advertencia: ustedes van a pasar por aflicciones en el mundo. Pero la parte B, el Señor lo conforta y le dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluyas. Nos advierte de lo que vamos a vivir en el mundo, pero nos conforta con esta palabra: confiad. Jesús está diciendo: descansen, porque yo he vencido el mundo. Yo he vencido lo que va a causar en ustedes aflicción. Y como yo vencí, ustedes también vencerán. Mis victorias serán vuestras victorias. ¿Cuántos lo creen? Levante las manos. Sus victorias son nuestras victorias. Amén. David nos enseña en el Salmo 34, el versículo 19: muchas son las aflicciones ¿de quién? Del justo. ¿Quién es el justo? El que ha sido justificado por la sangre de Jesús. Entonces, para el justo hay muchas aflicciones. No dice que para el borracho, para el adúltero, para el fornicario, sino que David especifica para quiénes son las muchas aflicciones. Entonces digan conmigo: para el justo hay muchas aflicciones. Conforte el corazón del que está a tu lado y dígale: muchas serán tus aflicciones. Vamos, confórtele el corazón, dígale: muchas serán tus aflicciones. Entonces David nos enseña que vamos a padecer por muchas aflicciones. Pero la parte que sigue de ese versículo 19 del Salmo 34, David dice: pero de todas ellas le librará Jehová. Aleluyas. De todas ellas Jehová le librará. Pasaremos por muchas aflicciones, pero todas ellas, de ellas seremos librados por Dios. ¿Cuántos comprenden? Levante las manos. Entonces digan conmigo: vamos a pasar por situaciones difíciles. Vamos a estar temporadas en el desierto. Siempre le digo a los hermanos que el desierto en la vida de un cristiano no es malo.
La Biblia describe el desierto como un lugar de soledad, un lugar de sequedad, un lugar de tierra seca, de tierra árida. Pero en sí el desierto en la vida de un cristiano no es malo. Levante la mano, digan conmigo, el desierto no es malo. ¿Por qué el desierto no es malo en la vida de un cristiano? Porque el desierto es el lugar de nuestra preparación. Es en el desierto donde somos preparados y capacitados por Dios para entonces ser promovidos a nuevos niveles de gloria. Es en el desierto que Dios nos capacita. Es en el desierto donde somos instruidos por Dios. Amén. La Biblia nos enseña, amados hermanos, en Deuteronomio capítulo 8 y el versículo 2, que Dios llevó a Israel al desierto para dos cosas. ¿Cuántas dije? Dos cosas. Número uno, para humillarlo, y dos, para probar qué había en su corazón. Dios lleva a Israel al desierto para humillarlo, hacerlo tener hambre en el desierto, para que ellos aprendieran a depender de Dios. Que en el desierto no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Aleluyas, gloria a Dios. Entonces en el desierto, digan conmigo, el Señor me enseña a depender de Él. ¿Qué me enseña el Señor? A depender de Él. En el desierto somos humillados al punto que aprendemos a depender de Dios. ¿Sabe por qué hay cristianos que son derrotados por el enemigo? Porque ellos quieren enfrentar al diablo con sus propias fuerzas. Pero cuando somos llevados al desierto, el Señor nos capacita y nos instruye y nos enseña que las victorias y las conquistas vendrán a nuestras vidas. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestro conocimiento humano, sino que es por la gracia de Dios, es por su poder. Amén. Es por su misericordia, es por su favor. Alabado sea el Señor. Entonces digan conmigo, en el desierto el Señor me enseña a depender de Él. Por eso Dios nos lleva al desierto, para que aprendamos a depender de Él, que es con su ayuda, es con su fuerza que vamos nosotros a conquistar y a obtener las grandes victorias. Amén. Entonces digan conmigo, el desierto no es malo. Otra vez diga, el desierto no es malo. La Biblia nos enseña que Moisés duró 40 años en el desierto, donde Dios le preparó y le capacitó para luego enviarlo a la gran misión a Egipto, a sacar a Israel de esclavitud. La Biblia también relata que Elías estuvo 40 días en el desierto. El apóstol Pablo relata a los Gálatas en el capítulo 1, desde el versículo 11 en adelante, que estuvo 3 años en el desierto de Arabia, donde el mismo Señor Jesucristo se le reveló y le instruyó para luego enviarle a predicar a los gentiles. Es en el desierto que somos capacitados por Dios. Es en el desierto que Dios se nos revela para la gran misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluyas. Y a su nombre. Entonces digan conmigo, el desierto no es malo, porque en el desierto Dios se me revela y me enseña a depender de Él, y me instruye y me capacita. ¿Cuántos comprenden? Levante las manos. Amén. Ahora, el versículo 12 que nosotros leímos, la Biblia dice textualmente que el Espíritu impulsó a Jesús al desierto. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. Jesús no fue por su propia cuenta al desierto, no lo llevó el diablo. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? El Espíritu Santo. Levante la mano, por favor. Voy a soltar una palabra para alguien. Levante las manos, por favor. Quien te mete al desierto, te guardará en el desierto y te sacará en victoria del desierto. Aleluyas. Quien te mete al desierto, te guardará en el desierto y te sacará en victoria del desierto. Si alguien lo cree, por favor, levante las manos. La Biblia dice que el Espíritu Santo es quien lleva a Jesús al desierto. Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Si es el Espíritu Santo que a mí me mete al desierto, Él se encargará de guardarme en el desierto y de sacarme en victoria del desierto. Él se encargará de guardarme en el desierto y de sacarme promovido a nuevos niveles de gloria en la presencia del Señor. ¿Lo creen o no lo creen? Amén. Ahora, si yo me meto al desierto por mi propia cuenta, porque no quiero sujetarme a la voluntad de Dios, porque quiero que la voluntad de Dios, mi voluntad prevalezca por encima de la voluntad de Dios, y no me quiero sujetar a la palabra, y soy rebelde y voy por mi propia cuenta al desierto, entonces yo tendré que ver cómo salgo solo del desierto. Y tristemente, todo el que se mete solo al desierto no sale vivo del desierto.
las fieras del desierto se lo comen. Ahora, si es el Espíritu Santo que me lleva al desierto, Él se encargará de guardarme en el desierto y sacarme en victoria del desierto. Él me sacará en victoria, me guardará dentro y me sacará en victoria. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen así? Levante las manos. Entonces digan conmigo: si el Espíritu Santo me mete al desierto, me guardará en el desierto y me sacará en victoria del desierto. ¿Será que alguien lo cree en esta noche? Entonces diga amén. Ahora escuchen acá. La Biblia dice que cuando Jesús estaba en el desierto, Jesús pudo vencer en el desierto. Ahora pregúnteme, ¿por qué Jesús venció en el desierto? Vamos, pregúnteme, ¿por qué venció Jesús? Porque estaba preparado. ¿Cómo estaba Jesús? Preparado. ¿Por qué hay cristianos que no vencen en el desierto? Porque no están preparados. Jesús estaba preparado, tenía el poder del Espíritu. Es por eso que las tentaciones del diablo no lo hicieron caer. Jesús tenía la fortaleza del Espíritu, por eso pudo resistir y pudo salir en victoria del desierto. Aleluyas, gloria a Dios. Hay gente que no vencen en el desierto porque no están preparados. Jesús estaba preparado, ayuno y oración, 40 días y 40 noches. Jesús estaba en el poder del Espíritu. El problema de muchos cristianos que ellos quieren orar y ayunar ya cuando están metidos en el problema. Note que hay cristianos que cuando todo está bien en la casa no oran, no ayunan, no leen la Biblia. Ellos no se preocupan por venir a la iglesia, a los cultos de enseñanza, a los cultos del Pentecostés. Ellos no se interesan por participar de la Santa Cena porque todo está bien. Pero cuando las cosas comienzan a complicarse en el hogar, en la familia, ahí quieren estar orando todos los días, a cada hora, a cada rato, por la mañana, por la madrugada. Ahí quieren estar metidos en la iglesia todos los días. Y ese es el problema. Escuchen este misterio. La preparación para vencer en el desierto no es dentro del desierto, es antes de ir al desierto, para que cuando sea llevado tenga el poder del Espíritu y pueda vencer en el desierto. Aleluya. Es ante la preparación. Por eso el verdadero cristiano debe estar en oración y en ayuno constantemente. Debe leer la Biblia, escudriñar las Sagradas Escrituras. El problema es que hay muchos que no le gustan leer la Biblia. Amén. Hay muchos que no le gustan leer la palabra del Señor. Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Espíritu Santo que enviaré del Padre, Él les recordará todas las cosas que yo les he dicho. ¿Sabe qué significa eso? El Espíritu Santo nos va a traer a memoria todo lo que hemos aprendido de la palabra del Señor. Pero si usted no lee la Biblia, ¿qué rema va a traer el Espíritu Santo a tu mente y a tu corazón cuando te encuentres delante de la prueba o de la tentación? ¿Qué palabra el Espíritu Santo traerá a tu mente para contrarrestar los dardos del diablo si no lees la Biblia? Por eso el Espíritu nos recordará lo que nosotros hemos aprendido de las Escrituras, hemos aprendido del Señor en su palabra. Por eso el cristiano debe estar constantemente leyendo la Biblia, profundizándose en las Escrituras. Amén. ¿Cuántos comprenden? Digan amén. Y escuchen esto: es mi responsabilidad yo estar preparado para que cuando me toque estar en el desierto, yo tenga el poder del Espíritu y yo pueda vencer en el desierto. No es de responsabilidad del Espíritu Santo ni de Cristo, es de responsabilidad mía, es de responsabilidad suya orar, ayunar, leer la Biblia para tener conocimiento, no ser un ignorante de la palabra, que el diablo no te engañe en medio del desierto, sino que usted pueda tener el conocimiento y el poder del Espíritu y pueda salir vencedor de en medio del desierto, pueda salir victorioso en medio del desierto. Alabado sea el Señor. Aleluya. Amén. Y la Biblia dice que cuando Jesús estaba en el desierto, ¿quién vino a él? Satanás. Siempre que estamos en el desierto, el diablo va a venir a nosotros. Siempre que estemos en la aflicción, Satanás va a venir. Diga al que está a su lado: cuando estés en el desierto, el diablo va a venir a ti. Vamos, dígaselo por favor. Y les voy a demostrar el por qué le digo esto. Siempre que estamos en la aflicción, el diablo va a venir. Siempre que estemos en el desierto, el diablo va a venir a nosotros. Y el diablo vino al desierto donde estaba Jesús. La Biblia dice que Jesús tuvo hambre. Y el tentador le dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
en Mateo capítulo 3 versículo 17, la Biblia relata que cuando Jesús, luego de haber sido bautizado, subió del agua, y dice que vio al Espíritu Santo que venía sobre él como paloma, y en los cielos se escuchó una voz que decía: ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Wow, el mismo Padre desde los cielos estaba confirmando la identidad de Cristo como su Hijo. Pero escuchen acá, en el desierto el diablo vino y le dijo: Jesús, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en otras palabras, el diablo le está diciendo a Jesús: Jesús, ¿no es que eres Hijo de Dios? ¿Qué haces en el desierto? Jesús, ¿no es que eres Hijo de Dios? ¿Qué haces con hambre en medio de este desierto? Y muchas veces el diablo va a venir con esa artimaña. Una de las estrategias o las artimañas del diablo es esta: venir cuando estamos en el desierto para hacernos dudar de nuestra identidad como hijo de Dios, simplemente porque estamos en el desierto. Entonces muchas veces el diablo va a venir y te va a decir: hey, y no es que eres hija de Dios y mira el problema económico en el que te encuentras. Y no es que eres hija de Dios y mira que no tienes ni siquiera para sustentar a tus hijos. Y no es que eres hijo de Dios y no tienes ni siquiera para costear los estudios de tus hijos. Y no es que eres un pastor, un predicador de la palabra y no tienes que darle de comer a tus hijos. Y no es que predica un Cristo de poder y mire la situación caótica en la que tiene, los zapatos todos rotos por debajo. Y no es que eres un cristiano que predica un Cristo de poder, que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios. Y muchas veces el diablo va a venir a nosotros para querer hacernos dudar de nuestra identidad como hijos, simplemente porque estamos en el desierto. Pero no podemos permitir que el diablo siembre duda en nuestro corazón sobre nuestra identidad en Dios, porque aún en el desierto Dios sigue siendo nuestro Padre y nosotros seguimos siendo sus hijos. Aún en el desierto Él sigue siendo mi papá y yo sigo siendo su hijo. Si alguien lo cree, levante las manos, por favor. Entonces muchas veces el diablo va a querer hacernos dudar de nuestra identidad como hijo de Dios, simplemente porque estamos en el desierto. Que pensemos que estamos en la aflicción, que estamos en el desierto porque Dios nos abandonó, porque Dios nos descuidó, porque Dios se apartó de nosotros y ya no le pertenecemos a Dios, que ya no somos sus hijos. Pero esa artimaña el diablo la utiliza para que nosotros nos cohibamos de las bendiciones que como hijos nos corresponden en la presencia de Dios el Padre. Por eso no podemos permitir que el diablo siembre dudas sobre nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Usted y yo tenemos el ADN de Dios, porque la simiente que es Cristo ha sido plantada en nosotros. Por lo consiguiente, yo soy un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Usted tiene la simiente que es Cristo. Usted tiene el ADN divino. ¿Cuántos lo creen? Levanten las manos. Amén. Entonces digan conmigo: somos hijos de Dios aún en el desierto. Y permítanme aquí hacer un entre paréntesis, por favor, y poder decir algo importante. Porque hay gente, amados, dentro de nuestras iglesias que tienen un mal concepto de las aflicciones o de los desiertos. Hay gente que cuando miran a un hermano pasando por una aflicción, son los primeros que apuntan su dedo y comienzan a juzgar a aquel hermano. Y empiezan a decir: está así porque pecó. Saber con quién fornicó la joven y mira lo que le está pasando. Porque ellos piensan que las aflicciones en un cristiano solamente vienen porque el cristiano pecó, adulteró, porque el cristiano fornicó, robó. Si es un ministro, un pastor, lo primero que dice: uy, está así porque saber cuánto se robó de la iglesia, saber con quién le fue infiel a la esposa y mira lo que está pasando. Entonces muchos tienen ese mal concepto. Cuando estamos en el desierto, muchos apuntan su dedo para nosotros: estás así porque pecaste contra Dios. Y pasamos a tener el síndrome de Elifaz, aquel amigo de Jod, que cuando Jod lo perdió todo, apuntó su dedo y dijo a Jod: estás así porque pecaste contra Dios. Y estamos nosotros en ese mismo síndrome muchas veces, juzgando al hermano que está en la aflicción, que está en el dolor, diciendo que él está ahí porque pecó. Pero déjeme decirle que no necesariamente vamos al desierto porque hayamos pecado. Si estamos en el desierto es porque Dios pensó en promovernos, y antes de Dios hacerlo, Dios nos mete al desierto para prepararnos y capacitarnos. Aleluyas. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso cuando mires a alguien en el desierto, no apunte tu dedo, no lo juzgue diciendo: estás así porque pecaste.
porque te quedarás con la boca abierta cuando Dios lo saque promovido a nuevos niveles de gloria. En el desierto Dios lo estaba preparando, Dios lo estaba capacitando, porque Dios tiene propósitos grandes con él. Alabado sea el Señor. Amén. El desierto viene siendo como la universidad de Dios. Vamos a las universidades para ser capacitados y luego promovidos. Vamos al desierto para ser capacitados por Dios, para luego salir a nuevos niveles de gloria en la presencia del Señor. Nueva unción, nueva gloria y nuevo poder nos espera cuando salgamos del desierto. Entonces una de las artimañas del diablo es querer hacernos dudar de nuestra identidad como hijo de Dios cuando estamos en el desierto. Pero digan conmigo, no podemos permitirlo. Si lo permitimos, entonces nos vamos a cohibir de las bendiciones que como hijos de Dios nos corresponden. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 8 versículo 15, dice: servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Él sigue siendo nuestro Padre aún en el desierto, aún en nuestros peores momentos. Dios sigue siendo nuestro Padre y nosotros seguimos siendo sus hijos. Aleluya. Hace unos días miraba una reflexión sobre un pastor de ovejas, y los pastores enfrentan algunos inconvenientes en el rebaño. Y es que cuando la oveja comienza a parir sus corderos, cuando a veces hay una oveja que al parir el cordero, la oveja muere y el cordero queda huérfano. Pero del otro lado el pastor tiene a una oveja que muere a la hora de parir su corderito, y el corderito muere. En una la oveja muere y en otro el corderito es el que muere. Entonces en un lado tiene un corderito, una oveja sin corderito, pero con sus tetillas llenas de leches que pueden amamantar a un corderito. Y del otro lado tiene a un cordero huérfano porque su madre, la oveja, a la hora de parirlo murió. A la hora del parto murió. Entonces está el corderito huérfano y una oveja sin cordero. Ese corderito, para poder sobrevivir, es obligatorio ser adoptado. Si no es adoptado, muere. Entonces el pastor sabe que así por así no puede tomar el corderito huérfano y colocárselo a la oveja, porque la oveja lo va a rechazar porque no es su cordero. Amén. Entonces ¿sabe qué hace el pastor de ovejas? Se la ingenia y viene y degolla el corderito, y la piel de aquel corderito muerto de la oveja lo toma y lo degolla, derrama la sangre sobre el corderito y lo cubre con la piel de ese corderito muerto, y cubre el corderito huérfano y unta su sangre sobre el corderito huérfano. Y luego entonces viene y se lo coloca a la oveja. La oveja lo huele y ella siente que es su corderito, inmediatamente lo adopta como su cordero. Señoras y señores, fue lo mismo que sucedió con nosotros. De la única manera que podíamos ser adoptados por Dios fue por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. ¡Aleluyas! Fue por su sangre que el Padre nos olió y nos adoptó como sus hijos. A su nombre sea la gloria. Fue por la sangre de Jesús. Su sangre se roció sobre nosotros. Él nos revistió de su sangre y el Padre nos olió y el Padre nos adoptó como sus hijos. Somos hijos de Dios. Aunque estemos en el desierto, seguimos siendo sus hijos y Él sigue siendo nuestro Padre. Si alguien lo cree, denle un aplauso fuerte, por favor. Aleluya. Y a su nombre. La segunda artimaña del diablo cuando estamos en el desierto, aparte de querer hacernos dudar que somos hijos de Dios y nos cohibamos de las bendiciones que como hijos nos corresponde, la segunda artimaña del diablo es querer sacarnos de la autoridad de Dios en medio del desierto. Recuerde las palabras de Satanás a Cristo en el desierto: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en... Les pregunto, ¿Cristo tenía o no tenía el poder de convertir las piedras en pan? ¿Tenía o no tenía? Tenía el poder. Ahora pregúnteme, pastor, ¿por qué no la convirtió en pan? Pregúnteme. Vamos, pastor, ¿por qué no la convirtió en pan? ¿Sabe por qué Cristo no convirtió las piedras en pan? Porque si Cristo convertía las piedras en pan en el desierto, Cristo asumiría el control en el desierto.
Y Cristo estaba consciente que Él no fue solo al desierto. Quien lo metió al desierto fue el Espíritu Santo. Por lo consiguiente, en el desierto, quien debía tener el control de Cristo era el Espíritu Santo, quien lo metió, quien se encargaría de tener el control de Él en medio del desierto. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué hay cristianos que fracasan en el desierto? Porque lamentablemente ellos quieren tomar el control en el desierto. Ellos quieren asumir el control en el desierto. Y quieren tomar ellos el control porque quieren hacer las cosas a su manera. Ellos quieren hacer las cosas como ellos quieren. Y se salen, se desconectan de la cobertura del Espíritu. Y al desconectarse de la cobertura del Espíritu, quedan a la intemperie en el desierto. Y es por eso que las fieras del desierto vienen y se lo comen. No permitas que el diablo te saque de la cobertura del Espíritu. No permita que el diablo te haga tomar el control en el desierto. Amados hermanos, amadas hermanas, en el desierto deja que el Espíritu Santo tenga el control de ti. Deja que el Espíritu Santo te controle. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Deja que Él tenga el dominio sobre ti en el desierto. No quieras tomar el control, porque entonces te vas a desconectar del Espíritu. Vas a quedar sin cobertura. Y el diablo va a aprovechar y entonces va a venir y te va a comer en el desierto. Amén. Entonces digan conmigo: no podemos tomar el control en el desierto. Amén. Quien debe tener el control de mí en el desierto fue el que me metió al desierto, el Espíritu Santo. Él debe tener el control de mí, no yo. Él me metió, Él tiene el control de mí en el desierto. Amén. Por eso el apóstol Pablo nos enseña que debemos ser llenos del Espíritu. La palabra griega que se emplea para esta expresión, ser llenos, es la palabra plerón, que significa ser saturados por completo, o ser controlados o dominados. El apóstol Pablo nos está diciendo: sean dominados, controlados por el Espíritu Santo. Dejen que el Espíritu Santo sea el que lo controle. Déjense dominar, déjense saturar por el Espíritu Santo. Aleluya, glorias. Digan conmigo: en el desierto debo mantenerme en la cobertura del Espíritu, porque si me salgo, el diablo me devora. El diablo quiere sacarme de la cobertura, porque él sabe que mientras yo esté en la cobertura del Espíritu, él no me puede tocar. Pero ¿qué hace él? Me motiva a que yo tome el control para que me salga de la cobertura del Espíritu, quedarme sin cobertura a la intemperie y él venir y devorarme. Digan conmigo: no lo podemos permitir. Amén. La tercera artimaña del diablo cuando estamos en el desierto es venir a nosotros y retirar la alabanza que hay en nuestra boca para Dios. ¿Y sabe qué colocar? Quejas, críticas y murmuraciones. El diablo no quiere que usted y yo adoremos a Dios en el desierto, porque él sabe que la adoración desde el desierto hace a Dios descender de su alto y sublime trono y librarnos de toda aflicción. Y él no quiere que adoremos, porque la adoración nos abre los cielos. ¡Aleluya! Y él quiere retirar la alabanza y colocar quejas. ¿Sabe por qué la generación que salió de Egipto, la generación de Israel que salió de Egipto, a excepción de Josué y Caleb, que fueron los únicos que entraron a la tierra prometida? ¿Sabe por qué los demás no entraron? Por las quejaderas. Digan conmigo: quejones. Pero no mire el que está a su lado, por favor. Eran muy quejones. Si Dios le daba mucho, se quejaban. Si Dios le daba poco, se quejaban. Si Dios no le daba, se quejaban. Y si le daba, también se quejaban. Por todo se quejaban. Y a Dios no le gusta el cristiano quejón, que por todo está murmurando, está criticando. Dios se deleita en aquel cristiano que en medio del dolor, de la aflicción o del desierto, levanta sus manos, abre su boca y le adora, aunque no entienda el porqué del desierto, aunque no entienda el porqué de la aflicción. Abre su boca y le da gloria al Dios del cielo. Esos son los cristianos que deleitan el corazón de Dios. Y el diablo quiere que en medio del desierto comencemos a blasfemar contra Dios, a cuestionar y a quejarnos contra Dios. Que empecemos nosotros a querer estar chantajeando a Dios. Si no me sacas de aquí, no diezmo más. Si no me sacas de aquí, me voy de la iglesia.
¿por qué estoy aquí? Si yo soy un buen esposo, soy fiel a mi esposa, yo soy un buen hijo, ¿por qué mis padres se levantan contra mí? ¿Por qué el problema en el matrimonio si yo soy fiel? ¿Por qué el problema en mi trabajo si yo soy un buen empleado? Y que empecemos a quejarnos y a cuestionar a Dios el porqué de la aflicción, el porqué del desierto. Pero no podemos permitir que el diablo retire la alabanza de nuestra boca y ponga críticas, quejas y murmuraciones. Porque aunque no entendamos el porqué del desierto o de la aflicción, lo que debemos es abrir nuestra boca y alabar el nombre del Señor. Aunque no entiendas el porqué, aunque no entiendas el porqué esa persona se levantó contra ti para perseguirte, alaba y glorifica el nombre del Señor. Porque entonces los cielos se te van a abrir en el desierto. Y eso es lo que el diablo no quiere, que los cielos se te abran en el desierto. En el desierto debemos seguir alabando y adorando el nombre del Señor. Amados, si hay algo que hace a Dios levantarse de su alto y sublime trono, conforme a la visión que tuvo el profeta Isaías en el capítulo 6 de su libro, lo único que hace a Dios levantarse de su alto y sublime trono y descender a su pueblo, es que su pueblo le alabe a Él en medio del dolor o de la aflicción o del desierto. Dios no resiste ver a su pueblo en el desierto clamando y adorándole. Dios mismo desciende para librarlo. Dios mismo desciende para pelear por ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces diga el que está a su lado, alabe en el desierto. Aunque no entiendas el porqué del desierto, adórale, glorifica al Señor, porque los cielos se te van a abrir. Amén. Se nos van a abrir los cielos si le alabamos y le glorificamos a Él en medio del desierto. Me encanta aquella parte de la historia del apóstol Pablo en Hechos 16, 25. O desde los versículos anteriores, la Biblia dice que en Filipos Pablo y Silas fueron apresados y fueron metidos en el calabozo de más adentro. Para los filipenses este lugar era como un hoyo infernal. Era algo terrible porque las aguas, era como una alcantarilla, aquel lugar. Todas las aguas residuales, todas las aguas sucias corrían por aquel espacio, por aquel calabozo. Y Pablo y Silas estaban allí con el cepo en los pies, sus pies estaban atados. Pablo y Silas, su cuerpo estaba todo adolorido, ensangrentado. Imagínense en aquel lugar lleno de un montón de cosas sucias, asquerosas allá adentro. Pablo y Silas tenían la excusa perfecta para cerrar su boca y no alabar y glorificar al Señor. Pablo y Silas pudieron haber dicho: no alabo a Dios jamás. Por culpa de Él me golpearon y casi nos matan. Y aquí nos tienen metido en el calabozo de más adentro, donde metían a los presos en castigo. Era un lugar bien oscuro, bien horrible aquel lugar. Y Pablo y Silas pudieron haber dicho: no abro mi boca para adorar a Dios. Pero me impresiona lo que hizo Pablo y Silas. En Hechos 16, 25 dice que cuando llegó la medianoche, Pablo y Silas oraron y cantaron himnos al Señor. Pablo y Silas, en medio del dolor, en medio de la aflicción, con su cuerpo ensangrentado, ¡wow!, abrieron su boca, clamaron al Dios del cielo y adoraron en medio del dolor, en medio de la aflicción. ¿Y sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasó? El de repente de Dios se produjo. Sí, porque inmediatamente Dios recepcionó el clamor y la adoración de Pablo y Silas desde la cárcel. Inmediatamente Dios mismo descendió a aquel lugar, produciendo un terremoto tan tremendo que el cimiento de la cárcel se sacudió y las puertas de todos se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluyas. Es que cuando le adoras y le clamas al Señor en medio del desierto, Él desciende en un terremoto de gloria y Él produce su de repente, abriéndote las puertas que el diablo te cerró y rompiendo las cadenas que el enemigo colocó. Si le adoras a Dios en medio del dolor o de la aflicción o del desierto. Y es por eso que el diablo no quiere que le adores a Dios en el desierto, porque él sabe que si le adoras a Dios, Dios mismo descenderá. Él no va a enviar un ángel, Él mismo va a descender. Por eso el Señor le habla a Moisés en Éxodo capítulo 3 versículo 7 en adelante. Le dice: yo he visto la aflicción de mi pueblo, he visto cómo los oprimen allá en Egipto, lo he visto sufrir. Yo mismo descenderé para librarlo.
cuando Dios mira o escucha el clamor de su pueblo o la adoración de su pueblo desde el desierto o desde el dolor o la aflicción, Dios no envía a Miguel ni a Gabriel, Dios no envía a ningún ángel, Él mismo desciende y pelea por su pueblo. Dios mismo desciende y libra a su pueblo. Aleluya. Si alguien lo cree, levante las manos, por favor. Aunque no entiendas el porqué del desierto, si vas a abrir tu boca, que sea para alabar y glorificar el nombre del Señor. Escuchen esto, porque lo que usted no entiende hoy, lo entenderás mañana. Amén. Lo que hoy tú no entiendes, mañana lo vas a entender. Dios te lo va a revelar cuando te saque del desierto y te posicione en un nuevo nivel. Ahí vas a entender el por qué esa persona que tanto amaste, que tanto te entregaste, fue la primera que apuntó su dedo y comenzó a juzgarte y comenzó a criticarte. Hoy quizás no entiendes el por qué, pero mañana lo vas a entender desde otra posición que Dios te va a llevar cuando te saque del desierto. Aleluya, a su nombre. Entonces digan conmigo: no podemos permitir que el diablo nos quite la alabanza de nuestra boca. No podemos permitir que el diablo nos saque de la autoridad del Espíritu, ni que nos haga dudar de nuestra identidad como hijo de Dios, aunque estemos en el desierto. Amén. Ahora, presten atención a esta parte. Hay tres cosas que en el desierto Dios nos va a dar. ¿Cuántas dije? Digan conmigo: tres cosas. Habla el que está a su lado. Tres cosas Dios te va a dar en el desierto. Tres cosas. Lea conmigo, por favor, el versículo 13 del capítulo 1 de Marcos. El versículo 13, ¿lo tienen? Dice: y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Miren acá, por favor. ¿Cuál usted cree que eran las intenciones de la fiera con Jesús? Brindarle ceviche, un arroz con pollo. ¿Cuál usted cree que eran las intenciones de la fiera con Jesús? Comérselo. Las fieras se lo querían, ¿qué? Comer. Ahora pregúnteme, ¿por qué no se lo comieron, pastor? Porque los ángeles estaban alrededor del Señor. ¿Sabe qué significa eso? Aún en tus desiertos, Dios te garantiza protección. Aún en medio de la aflicción y del dolor, Dios te garantiza protección. El diablo no te va a devorar en el desierto. Aún en el desierto, Dios garantiza protección. Levante la mano, digan conmigo: Satanás no me puede tocar. Vamos, así despacio, no muy duro en el pecho. Diga: Satanás no me puede tocar. Vamos, diga: Satanás no me puede tocar, a menos que yo se lo permita. De lo contrario, el diablo no me puede tocar. Y se lo demuestro con la palabra. Primera de Juan capítulo 5 versículo 18 está establecido que los que son nacidos de Dios no pecan, porque los que son engendrados por Dios le guarda, y el maligno no les toca. Repito otra vez conmigo: el diablo no me puede tocar. No nos puede tocar, porque aún en el desierto Dios nos garantiza protección. Amén. El apóstol Pablo habló en Romanos capítulo 16 versículo 20: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros. ¿A dónde Cristo aplastó al diablo? Bajo vuestros pies. Es por eso que yo digo que lo único que el diablo debe saber de nosotros es cuánto nosotros calzamos. Sí, lo único que el diablo debe saber de usted y de mí es cuánto yo calzo, cuál es mi saya en el zapato, porque Cristo lo aplastó bajo mis pies. Así que ponle el 38, el 39, el 40, el 41 en la cabeza al diablo. Aplástale la cabeza al diablo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces digan conmigo: Satanás no nos puede tocar, porque en el desierto el Señor me da protección. ¿Qué nos da el Señor? Protección. El diablo no nos puede tocar. Aunque estemos en el desierto, las fieras del del desierto no nos van a devorar. Las fieras en el desierto no nos van a comer, porque el Señor enviará a sus ángeles para garantizarnos protección.
Oh, hay protección en el desierto. Hay alguien que Dios le manda a decir en esta noche: hay protección para ti en el desierto. El diablo no te va a comer. Los demonios no te van a comer. En el desierto usted tendrá protección por Dios. Amén. Y eso es lo maravilloso del Dios que servimos. Él no nos libra de ir al desierto, pero nos guarda en medio del desierto. Amén. Él no nos libra de ir al desierto, pero sí nos libra en medio del desierto. Amén. Dios pudo haber librado a Daniel de ir al foso de los leones, pero no lo hizo. Dios permitió que Daniel fuera al fondo del foso, pero no permitió que los leones se lo comieran, porque Dios envió su ángel para taparle la boca a los leones dentro del foso. Dios permitió que entrara, pero no permitió que los leones se lo comieran. Dios pudo haber librado a Sadrach, Mesach y Abednego de ir al horno de fuego, pero Dios no impidió que ellos fueran, porque Dios quería meterse con ellos y librarle dentro del fuego y avergonzar a aquel rey idólatra y pagano que se había apartado de los principios de Dios. Amén. Dios puede permitir que cualquier persona por ahí vaya donde el brujo y haga brujería contra usted. Dios lo puede permitir. Lo que Dios no permite es que la brujería te alcance. Aleluyas. Dios no le va a impedir a alguien que use su lengua para maldecirte o maldecir a tu familia. Lo que Dios no va a permitir es que la maldición te alcance ni alcance a tu familia. Aleluyas. Glorias. Alabado sea el nombre del Señor. Dios no va a impedir que el diablo se levante. Lo que Dios no va a permitir es que el diablo te toque. Podrá levantarse, pero no podrá tocarte. Dios puede permitir que la víbora te muerda. Lo que Dios no permite es que el veneno tenga efecto en usted. Dios permitió que la víbora mordiera a Pablo. Dios pudo haber librado a Pablo de ser mordido por la víbora, pero Dios permitió que la víbora lo mordiera. Y todos los que estaban alrededor de Pablo esperaban la muerte de Pablo inmediatamente. Pero no murió, porque aunque Dios permitió que la víbora lo mordiera, no permitió que el veneno tenga efecto en Pablo. Dios puede permitir que la víbora te muerda, pero no permite que su veneno te mate. Dios no permite que el veneno te mate. Podrá permitir que te muerda, pero nunca Dios va a permitir que su veneno te mate. Amén. Ese es el Dios que servimos. Él no nos libra de ir al desierto, pero nos guarda en medio del desierto. Si alguien lo cree, levante las manos, por favor. Amén. Entonces digan conmigo: en el desierto tendremos protección. ¿Qué tendremos? Protección. Diga al que está a su lado: no tengas miedo, Dios te da protección en el desierto. Vamos, dígale: las fieras no te van a comer. Por más que ruja el león, no te va a comer. Por más que ruja el diablo, no te va a devorar en el desierto, porque el Señor pondrá sus ángeles a tu alrededor. Amén. En el capítulo 1, versículo 10 de Job, en el verso antes, Dios comienza a exaltar y halagar a Job delante de Satanás. Y luego entonces en el versículo 10, Satanás le responde y le dice: oye, claro, Job tiene todo eso porque tú lo has cercado, le has cercado todo su casa, su familia, todas sus pertenencias, lo tiene cercado. O sea, en otras palabras, el diablo está diciendo: Job está tan bendecido porque tú has puesto ¿un qué? Un cerco alrededor de él. Mire que cuando el diablo fue a donde Job, ¿qué encontró? Un cerco. Porque Dios a sus hijos, Dios le guarda. Dios no permite que el diablo le toque. Amén. Dios no permite. Por eso cuando el diablo venga a ti en el desierto, Dios tendrá un cerco de ángeles a tu alrededor para que las fieras del campo no te coman. Wow, si alguien lo cree, levante las manos, por favor. Aleluya. El diablo no te puede comer, no te puede devorar, porque Dios garantiza protección. 2, en el desierto Dios garantiza provisión. Repitan conmigo: provisión. ¿Qué garantiza Dios? Provisión. En Mateo capítulo 4, el versículo 11, la Biblia dice que cuando el diablo se alejó de Jesús en el desierto por un tiempo, dice que vinieron ángeles y que servían al Señor. ¿Sabe qué significa eso? Recuerde que en el desierto Jesús tuvo hambre.
¿Qué hicieron los ángeles cuando el diablo se fue por un tiempo? Vinieron con provisión para alimentar y sustentar a Jesús en el desierto. Lo que significa es que en medio del desierto Dios no nos va a dejar morir de hambre. Él enviará a sus ángeles con provisión para sustentarnos y alimentarnos en medio del desierto. Yo no sé si alguien está creyendo lo que Dios está hablando. En el desierto Dios nos va a sustentar. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Lo creen o no lo creen? Dios nos va a sustentar en el desierto. Y como Dios alimentó a Israel en el desierto con maná del cielo y con agua de la roca, Dios también nos va a sustentar a nosotros en medio del desierto. No vamos a morir de hambre en medio del desierto, porque Dios nos va a sustentar. Amén. Y escuchen esto: para vergüenza y derrota del diablo, en el desierto es cuando más rico y más sabroso vamos a comer. Amén. En el desierto es cuando más rico y más sabroso vamos a comer, para vergüenza y derrota del diablo, que estará esperando nuestra muerte de hambre en el desierto. Pero es cuando más Dios nos va a sustentar, nos va a alimentar. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. ¿Lo creen o no lo creen? Yo lo creo. Yo recuerdo, amados hermanos, en el año 2012, la primera vez que yo fui a la ciudad de Managua, Nicaragua. Yo recuerdo que yo quedaba hospedado en un hotel que estaba a unos cuantos metros de donde antes era la sede nacional, un local pequeño de unos 3 pisos. Hoy la sede nacional está en otro lugar, un lugar más grande, propio. Gracias al Señor, le pertenece a la iglesia allá en Managua, en Nicaragua. Y yo recuerdo que una noche yo llego al hotel y el encargado del hotel me dice: hermano, quiero decirle que si usted el día de mañana no cancela los días que usted tiene pendiente aquí en el hospedaje, lamentablemente usted tiene que abandonar el hospedaje y nos vamos a quedar con algunas pertenencias. Yo recuerdo que yo tenía una cámara fotográfica que había comprado en Panamá cuando hicimos escala allá en Panamá, muy bonita, y tenía una mini lacto, y él se iba a quedar con esas cosas. Y yo decía: Dios mío, ¿qué voy a hacer luego entonces para buscar la plata y pagar los días que tengo aquí pendiente y que me devuelvan esas cosas? Y yo recuerdo que al día siguiente yo salgo muy triste del hotel, no le voy a mentir, estaba muy triste. Y yo iba todo el camino hablando con Dios y yo le decía: Señor, yo no creo que tú me hayas traído aquí a Nicaragua, me hayas sacado de República Dominicana, de la comodidad de mi casa, de mi país, a traerme aquí a pasar vergüenza. Tú tienes que hacer algo. ¿Cómo voy a pagar esos días que están pendientes? Iba todo el camino, recuerdo que llego a la sede nacional, subo al 3er piso donde estaban las oficinas y donde estaba el estudio de la radio. Y cuando entro a la radio, hubo uno de los operadores de la radio me dice: pastor, hay una hermana que hace rato lo está buscando. Le soy sincero, yo por dentro dije: uy, ojalá la hermana sea para una oración. Oro por la hermana y que la hermana salga, y aquí me quedo meditando cómo voy a buscar la plata para pagar ese hotel. Y le cuento que le dije al hermano: vaya, dígale a la hermana que suba rápido, que estoy aquí ya. El hermano fue y la hermana subió. La hermana fue rápido. La hermana, cuando entró al estudio de la radio, me dijo: pastor, hace rato lo estoy buscando, porque en la madrugada Dios me dijo que le entregara eso. Yo extiendo mis manos, recibo de la hermana lo que ella alegaba que Dios le había dicho que me entregara, y lo meto al bolsillo. Yo no soy chismoso, yo lo guardé. Oré por la hermana y la hermana se fue. De ahí salí a hacer un mandado con el dirigente interno de ese entonces. Y yo le cuento: pastor, una hermana me entregó algo, pero no sé qué es. El pastor será chismoso. Él me dijo: revisa a ver qué fue. Y yo meto la mano al bolsillo y cuando saco, eran varios billetes. En ese entonces, varios billetes de $20 americanos. Tenía para pagar los días pendientes en el hotel y me quedaba todavía un buen poco para comer los días siguientes. Aleluya. ¿Por qué te cuento esto? Porque aún en el desierto Dios te garantiza provisión. Dios enviará a sus ángeles para garantizarte el sustento y darte provisión en medio de la aflicción, en medio del dolor. Y cuando el diablo esté esperando tu muerte de hambre en el desierto, o tu derrota o tu vergüenza, quien quedará avergonzado y derrotado será el diablo al ver la provisión tan grande que Dios entregará para ti y para tu casa. ¿Alguien lo cree? Levante las manos. Amén. Y por último, en el desierto,
recibiremos promoción. Digan conmigo, promoción. ¿Qué recibiremos? Promoción. Lucas 4:14, perdón. Lucas 4:14 dice: y volvió Jesús en el poder del Espíritu a Galilea, y su fama se expandió por toda la tierra alrededor. ¿Sabe qué significa eso? Promoción. Digan conmigo, promoción. Aquí hay dos puntos importantes. Jesús estaba en Galilea. El capítulo 1, verso 9 de Marcos dice que Jesús fue a Galilea para ser bautizado por Juan. De Galilea el Espíritu lo mete al desierto. Y Lucas 4:14 confirma que del desierto, el mismo Espíritu que lo metió de Galilea al desierto fue el mismo Espíritu que lo sacó del desierto y lo volvió a meter a Galilea. Por eso le dije al principio que si el Espíritu Santo te mete al desierto, Él te guardará en el desierto y te sacará en victoria del desierto. El mismo Espíritu que metió a Jesús al desierto lo guardó y lo sacó en victoria. Amén. Y su fama se expandió por toda la tierra alrededor. Promoción. No había necesidad de Jesús llegar a una ciudad porque su fama llegaba primero. Su fama llegaba primero. La gente ya sabía lo que iba a suceder, lo que iba a acontecer, porque la fama de Jesús se había expandido por toda la tierra alrededor. Todos estaban, amados hermanos, o todos tenían conocimiento de lo que sucedería con Jesús cuando Jesús llegara a un lugar, porque su fama se había expandido. Del desierto saldremos promovidos a nuevos niveles de gloria. Del desierto no saldremos como entramos, saldremos capacitados y promovidos a nuevos niveles de gloria. ¿Lo creen o no lo creen? Digan conmigo, del desierto saldremos promovidos.